Cuando niño participaba en diferentes actividades y cuando llegó en la banda de músicos de la Guardia Republicana, una sección, y en ese entonces el jefe de banda era el maestro Orellano, que ya ostentaba un cargo de técnico, porque las escuelas técnicas son de tiempo del general Velasco. El técnico Orellano interpretó de tal manera que yo escuché diferente el himno nacional que la banda del colegio, que la radio, que la televisión. Entonces, es que el himno no solamente es la letra y la línea melódica, como nos han hecho creer los Polocán, los Chabuca, los Piglos o los Gianmarco. El músico compone y escribe toda la partitura. No estamos hablando de aficionados. La mayoría de medios nos han hecho pensar que los compositores son los aficionados y necesitan un arreglista. ¿Qué ha sucedido con el himno nacional? Así como otros se han extendido y han hecho sinfonía con variaciones sobre el tema, voy a extenderme un poco para poder explicar en concreto. El himno nacional, cuando se estrena en septiembre, por eso también pido desde acá que se celebre anualmente el Día del Himno Nacional del Perú. Porque no es justo que en todo el Perú no exista un monumento al Cedo, un monumento a Torre Duarte, un monumento a Claudio Rebagliati. Tenemos monumentos hasta de más. Y de ciertos personajes a veces que no tienen valor. Inclusive calles yo le cambiaría de nombre a algunos personajes que han hecho daño a la patria. Evitemos los sesgos políticos y centrémonos, por favor, en el texto del proyecto de ley. Entonces, el punto importante es que en una partitura, por ejemplo, en la versión de canto y piano que Alcedo le canta al maestro Rebagliati, porque la partitura se perdió, o la hicieron perder, probablemente, en tiempos de Bolívar, que era opuesto a San Martín. Y se introduce en largo tiempo. Una canción también que figura en el álbum de Ayacucho publicado en 1862. Una canción también que aludía a los esclavos y a la esclavitud, como dice Largo Tiempo, el peruano oprimido, que es apócrifa, por supuesto, que no es de Torre Duarte. Ahí se introduce en esa época. Posteriormente, las diferentes bandas de músicos de los batallones, porque antes los batallones tenían su banda de músicos. Con el tiempo, cada unidad tiene su banda, en los cuarteles y en las bases militares. Entonces, cada banda tocaba su versión, porque probablemente se perdió el original. Muchos estamos en la investigación de encontrar las partituras más antiguas. Hay diferentes publicaciones. Ferdinand Bella publica una partitura hacia 1854 en Alemania, con una, digamos, una línea melódica mal escrita, con algunos arreglos, una partitura muy diferente a lo que se escucha después. Ya han pasado varias versiones, pues Villavicencio, Eklund, quien fue director de las bandas del Ejército y también director de la banda de la Marina. Por lo que vengo a comprobar que la banda de la Marina existía desde el siglo XIX y no desde 1915, como se dice en algunos libros. El maestro Carl Johan Eklund, de nacionalidad sueca, fue director de la banda de la Marina y de la banda del Ejército en la década de 1850. Luego se entraba en una discusión con Alcedo porque había hecho su versión del himno nacional y existían varias versiones. Él quiso unificar. Por eso es que en 1869, luego de la Rapsodia peruana de Claudio Rebagliati, donde se entonan pasajes del himno nacional engastados con los pregones limeños, las marchas fúnebres, las marchas militares y la cachua como símbolo de identidad andina, acepta Alcedo hacer una restauración del himno, restituyendo la primitiva sencillez de la melodía y armonizada y ritmada por Claudio Rebagliati, quien demostró claramente desde que llegó en 1863 a Perú, demostró ser un gran violinista, un gran compositor y director de orquesta. Por eso es que Claudio hace esta partitura y cuando fue convocado en 1901 por la comisión José María Vallerriestra, presenta la versión para canto y piano, presenta la versión para banda militar, que tenemos acá, y voy a explicar parte por parte, y la versión de orquesta sinfónica. Pero Britas, la versión sinfónica... Discúlpeme, por favor. Para optimizar su participación, ahorita estamos analizando en concreto la fórmula legal que propone el proyecto de ley. Le voy a agradecer que para efectos, porque nosotros somos una comisión técnica y desde el punto de vista constitucional tenemos que adecuar el texto normativo
en una ley, ¿no? Lo que se ha oficializado... Entonces, lo que sí quisiéramos apelar y a su especialización, si lo que está plasmado básicamente, de acuerdo a su especialidad, en el artículo 4, que es en relación al himno nacional, su opinión, si está a favor, tiene alguna observación, más allá de los temas históricos, porque nosotros no somos Comisión de Cultura y no vamos a variar en los aspectos culturales, sino queremos centrarnos en la fórmula legal, por favor. La ley 1801 declara, de todas maneras, está declarado oficial e intangible, la de 1901, la de 1913. Las últimas constituciones protegen al himno nacional. Lo que hay que destacar es que la mayor parte de la partitura del himno nacional, como vemos, todas esas partes están escritas por Claudio Rebagliati. Restaurado, armonizado, y quiero sí desde acá pedir a las bandas militares que se toque tal como existe, como se pide en esa ley. Porque hay que reglamentar que la partitura se toque, como hemos conversado con el señor Tenicela, que la partitura del himno nacional se toque respetando todas las voces. Porque a veces encontramos una banda en un lugar con 10 músicos, otra con 30, otra con 40, otra banda de a 8. No es igual, no se puede interpretar el himno nacional. La sinfónica tiene mayor rigurosidad artística porque interpretan el himno nacional tal como está en la partitura. Y se debe interpretar la partitura tal como está escrita, con las diferentes voces. El himno nacional no es la línea melódica, es todo el vestido de esta obra artística, pero también un símbolo que nos identifica a todos los peruanos. Muy de acuerdo con el pedido del señor Tenicela de considerar a Claudio Rebagliati, pero también me auno a las lenguas originarias y que desde las instituciones tutelares del Estado y las instituciones militares y escolares se interprete el himno como corresponde, porque no es lógico que exista una mala grabación del himno nacional y por instituciones tutelares. Gracias. Muy agradecida, señor Oblitas. Ahora vamos a dar paso a distinguidos historiadores que desde el punto de vista del análisis de nuestra valiosa y rica historia peruana nos puedan dar los alcances respecto al proyecto de ley. En el orden que tengo, por favor, Alexander Ortegal Izquierdo tiene el uso de la palabra. Por favor, tome... ok, perfecto, gracias. Doctor, señor Manuel Rebagliati Catañón, por favor, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias y me siento muy honrado de estar acá presente y participar en esta mesa técnica de trabajo. Mi sentimiento es de que por fin se va a reconocer el mérito y el aporte de Claudio Rebagliati, que es finalmente mi antepasado, yo soy tataranieto. De hecho, lo que yo podría decir es que, de acuerdo a los estudios que he leído, Claudio se acerca a Alcedo. Este es histórico, finalmente. De hecho, estoy en la parte de historiador, por lo menos déjeme contar un poco cómo funciona una cosa. Claudio Rebagliati tiene 21 años y Alcedo tiene 80. En el año 1864, que es cuando se encuentra, que es cuando viene Alcedo, después de haber estado 40 años en Chile. De hecho, Alcedo, cuando llega acá a instituir y crear el Conservatorio Nacional de Música, no logra su cometido. De hecho, como que no lo creó. Había venido por una invitación de San Román, pero San Román murió meses antes de que él viniera. Entonces, un poco como que está desamparado y no sabe qué va a ser de su proyecto. Y quien lo ayuda, porque yo imagino que se conocieron, porque de hecho los dos habían vivido en Chile 40 años Salcedo y Rebagliati desde el 57 al 63, 6 años, se crea una amistad, que de repente ya se conocían, pero finalmente existe una amistad. De hecho, esa amistad se consolida cuando Rebagliati
reconociendo el valor de Alcedo como músico, escribe La Rapsodia Peruana, que les recomiendo a todos que la escuchen, porque La Rapsodia Peruana es el germen de la restauración. Con esa composición, Rebagliati demuestra a todos que es hábil, tiene la capacidad de componer y de arreglar el himno. De hecho, Alcedo debe haberle agradecido esta composición. Todas estas son suposiciones porque no hay un registro escrito de estas cosas. O sea, es un poco lo que uno puede deducir de cómo es que se produjo este acercamiento. Mi profesión es cineasta. Yo tengo un proyecto para hacer una película de esta reunión, pero lo que quiero llegar a que se reconozca es que todo este recuento que lo hace Carlos Raigada en este libro, Historia Crítica del Himno Nacional, que Paulitas y el señor que lo antecedió han dicho que debe conocerse, Rebagliati se acerca de buena gana, con buena voluntad, a ayudar a Alcedo. Finalmente, esto se produce en 1869, la historia la cuenta Raigada. Alcedo ya ni siquiera podía escribir, le dice, yo le canto la canción, y eso es lo que hace Rebagliati, escribe de lo que Alcedo, de 80 años, y el otro de 50 años menos, puede plasmar en una partitura. Esa partitura, Rebagliati vendía partituras, y ese era quizás el interés que tenía, además del amor al Perú. Esa partitura se vende y no queda ningún rastro. También hay que considerar que la guerra con Chile estuvo en el año 79 y a Rebagliati le queman la casa. Los chilenos en Miraflores van, le queman la casa y las 20.000 partituras, según Raigada, que tenía, desaparecen. Pasan 30 años y en el año 99, José María Vallerriestra, que es otro músico peruano, lo llama y le dice, oiga, de todas maneras sigue habiendo una gran confusión, todo el mundo tiene su versión del himno y no se ha llegado a establecer cuál es la real. Y por eso, ¿por qué no presenta usted una solicitud al gobierno para que se le reconozca como que usted tiene la versión que fue conversada con Alcedo, que es lo que se sabía? Pero por supuesto se sabía porque lo había contado Rebagliati. Por supuesto yo sí creo en la honestidad de Rebagliati, en la caballerosidad de Rebagliati, porque esa es la característica de la gente que lo conoció. De hecho, hay gente que no le cree, pero yo sí le creo. Recién en 1899 es que se crea la comisión, aprueba la versión de Rebagliati. ¿Qué ha hecho la comisión? Ha convocado, ha puesto un aviso en el periódico, ha dicho a aquellos que tengan alguna versión diferente que la presenten. Al final la comisión decide que la versión de Rebagliati es la que debe prevalecer. Producto del dictamen de esa comisión es que se declara oficial la versión del himno. Entonces, ese es el himno, es la versión de Rebagliati. Ya existe la versión de orquesta, de banda, de piano. ¿Qué pasa? Las leyes en este país, y muchos demoran. Recién en 1913 se declara oficial e intangible. Pero estamos repitiendo lo que ya se oficializó antes. Es decir, esto no es una recién que ahorita nos vamos a dar cuenta que Rebagliati era. No, ya se sabe. La versión de Rebagliati es la versión que es oficial. Solamente que en el momento que redactan la ley, dicen el autor es Alcedo y José de la Torre Ugarte y vamos a usar la versión de Rebagliati. Ni siquiera explican que el arreglo de orquesta, de banda y lo otro, el de piano,
son de autoría de Rebagliati. Ese reconocimiento que a mí me parece que es importantísimo, y agradezco la posibilidad de que ahora sí esto quede claramente establecido. Esa es la posición de mi familia, es la posición a la que es el convencimiento al que yo he llegado después de estudiar y de leer varios libros sobre el tema, y espero que así sea. Muchas gracias. Gracias, señor Manuel Rebagliati. Realmente muy valioso conocer de primera mano, de descendientes familiares, lo que hay detrás de nuestro himno, ¿no? Obviamente vamos a recoger esos aspectos también en el análisis que vamos a realizar. Seguimos con la participación, por favor, de Eduardo Torres Arancibia. Tiene el uso de la palabra. Gracias por la paciencia a todos. Vamos a ir cerrando nuestra mesa y luego tenemos 2-3 participaciones más y una pequeña rueda de preguntas, y tengamos un poquito más paciencia, por favor. Gracias. Muchas gracias, muy contento de estar acá con todos ustedes. Para mí es un gusto presentar estas observaciones. Mi nombre es Eduardo Torres Arancibia, soy doctor en historia, he escrito libros sobre historia política y sobre historia de la música, y uno de ellos ha estado dedicado al himno nacional. Luego de leer las 75 páginas de este proyecto de ley, tengo observaciones muy específicas y muy técnicas que felizmente van a quedar grabadas, y si falta tiempo yo les voy a enviar por escrito esas observaciones. Sobre el himno nacional, en primer lugar creo que debería añadirse en la primera definición de himno en el proyecto de ley, que es un canto a la libertad. Creo que es fundamental que aparezca la libertad asociada al concepto de nuestro himno. Luego, en la parte de las publicaciones del himno que vaya a sacar el Estado, yo creo que la forma de poner la autoría del himno debe ser esta: música, José Bernardo Alcedo, entre paréntesis 1821, letra, José de la Torre Ugarte, entre paréntesis 1821, arreglo y orquestación, de Claudio Rebagliati, entre paréntesis 1869. En ese sentido, yo creo que los músicos que van a trabajar en la implementación de este proyecto de ley deben remarcar que la versión de Rebagliati no es una restauración, entonces, lo que en realidad es, y esto no es desmerecer la justicia del hermoso arreglo de Rebagliati, es que en realidad es un arreglo y una orquestación. Y yo creo que los músicos, en todo lo que aparezca en cuanto a tecnicismo e historia en las partes musicales, tienen que hacer la distinción entre lo que es un arreglo, lo que es una orquestación, lo que es una versión histórica, etcétera, etcétera. Son cuestiones técnicas muy finas que llevan a la confusión, ciertamente, ¿no? Después, en la parte de preguntas, si quieren que profundice el término restauración musical, con mucho gusto lo puedo hacer. Estoy de acuerdo con el espíritu de la ley que se propone. Toda versión oficial tiene que interpretar los arreglos de Rebagliati que van desde 1869 hasta 1901, que son la versión para piano, la versión para banda y la versión para orquesta. Los músicos que están presentes acá saben exactamente que lo que menos hacen los músicos peruanos es cumplir con lo que esos arreglos contemplan por la dificultad técnica que tienen. Entonces, la Orquesta Sinfónica Nacional siempre ha tenido problemas en representar la versión de 1869, porque es muy grande, muy compleja, pero qué bien que la ley que se propone quiera rescatar esas versiones, y que si se tocan tal cual lo piden esos arreglos de Rebagliati, van a encontrar ustedes una belleza que creo que se ha desmerecido en los últimos tiempos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y que creo que debe añadirse que se contemple pues las versiones en lenguas originarias, y también creo que sería la oportunidad dorada para que el Ministerio de Cultura pueda sacar un artículo en donde explique cómo ha sido el proceso de traducción de cada una de esas versiones en cada una de las lenguas originarias, porque no se trata solamente, y espero que no haya sido así, porque el Canal 7 utiliza ya las versiones cantadas en lenguas originarias. No es fácil enfrentarse a las lenguas originales y sobre todo a sus traducciones.
Es muy conocido, se los pongo para los que no estén muy enterados de esto, la gran discrepancia que hay entre traducir Cusco como el ombligo del mundo y su traducción más cierta, que es el lugar donde se posa la lechuza. Así de gigantesca es la diferencia que puede haber en los estudios lingüísticos con respecto al manejo de las lenguas originarias. Yo coincido con algunos de los expositores acá que estuvo en contra de que regrese el largo tiempo. Pero el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto y parece que ya es un hecho consumado que el largo tiempo viene a quedarse. Ciertamente me gusta cómo la ley lo pone, ¿no? Y espero que se siga sosteniendo así. Una especie de nota al pie de página donde se diga que esta es una estrofa apócrifa, y la sugerencia que viene también me parece muy pertinente, o la obligación que viene, que la estrofa de En su cima los Andes sea la que se cante de manera oficial en los actos públicos y en las escuelas, ¿no? Y que después el largo tiempo pues sea emitido a libertad del que quiera cantarlo así, porque también vendría a ser una parte ya del himno nacional, ¿no? Sí, ciertamente estoy en contra de la rigurosidad que se quiere poner al hecho de que no puede ser interpretado el himno de otra diferente manera. Lo que pasa que ahí, si se resuelve el asunto entre diferenciar arreglo y orquestación, se puede hacer un gran avance. Es decir, ¿estaríamos en contra de que nuestro himno nacional sea puesto a ritmo de cumbia? Yo diría que no. ¿Estaríamos en contra de quitarle notas musicales al himno nacional? Obviamente que no. Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro. Sobre la bandera, eso es con respecto al himno nacional. Si tuviesen alguna pregunta, intentaría dar alguna respuesta sobre eso. Sobre la bandera, coincido con lo que... Perdón, acá hay una pregunta muy puntual para seguir con la ilación de la intervención. Sí, estimado historiador Eduardo Torres. Referente al proyecto de ley, en el artículo 3, numeral 3.3, habla sobre a la inspiración de José Bernardo Alcedo, punto y coma, y la restauración de la música a Claudio Rebagliati. ¿Qué verbo después de restauración es el que usted opina que sería recomendable incorporar para que quede claro y quede registrado? Como lo señalé, yo creo que la forma pertinente de ponerlo es, con respecto al rol de Claudio Rebagliati, él es un arreglista y un orquestador. Restaurador no puede ser, porque restaurar significa volver a una situación primigenia, algo que ya no lo es. Es decir, si él hubiera realizado una restauración, el himno debió haber sonado como en 1821, con una técnica clásica, con una técnica de fines del siglo XVIII, como si Mozart lo hubiera compuesto. Lo que hace Rebagliati es ponerle saxofones, para poner un ejemplo, ¿no?, a su orquestación. Eso determina que ha habido un arreglo. Restauración no es. Es un arreglo y es una orquestación, ¿no? ¿Y por qué es un arreglo? ¿Por qué es un arreglo? Porque Rebagliati añade cosas nuevas. Lo que nosotros ya identificamos como nuestro himno, es decir, la entrada, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, eso es Rebagliati. No es Salcedo. Entonces, eso ya lleva a nivel de arreglo, ¿no? Arreglo. Entonces, los arreglos pueden ser muy variados. Let It Be, una canción que creo que todos ustedes conocen, se puede poner a nivel de orquesta, se está orquestando, pero también se puede cambiar algún ritmo, y eso ya sería un arreglo, ¿no? Entonces, yo creo que los arreglos a nuestro himno podrían ser permitidos, igual que las orquestaciones, ¿no? Como les digo, es un tema muy técnico que yo creo que los músicos ahí sí tal vez pueden discrepar conmigo, tal vez me pueden dar la razón, pero yo creo que sí. Una interrupción, sí. Por ser muy puntual el tema, doctor Oblitas. Puntual, por favor. Vamos a emplear solamente un medio minuto. Lo que explica el doctor Torres Arancibia con respecto a la obra de Rebagliati, el arreglo es la parte de acompañamientos, la introducción es una creación también de él, claro. Todos los pasajes son parte del arreglo, sí,
pero cuando se refiere a la restauración es de la línea melódica original, el canto de Alcedo. O sea, cuando Alcedo llega a Perú en 1863, de retorno a la, 64, de retorno a la patria, precisamente discute con uno, con otro, y entre ellos Eklund, por qué habían variado la melodía. Es más, Alcedo presentó otra que tampoco se ajustaba al original. Como lo dice el compositor chileno Sapiola, quien lo relevó en el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Santiago, porque Alcedo vivió 40 años en Santiago, Chile. ¿No? Se fue como músico militar, fue miembro de la capilla de Santiago. Cuando él retorna y discute con los diferentes músicos, allí es donde dice acá esto, y él presenta después otro tema con una introducción larguísima, que no hay en 1864, que no es el original, y discute con Eklund y le dice, yo estoy tantos años en la banda del ejército y esta partitura pues no es la original. Entonces, cuando Rebagliati fue convocado a la Comisión Vallerriestra, él explica, y Rebagliati dice que Alcedo le canta la melodía y ese es restaurar la melodía, el canto. No, el canto, la línea melódica es la restauración de la línea melódica. Después vendrán los arreglos, la orquestación y la instrumentación que se emplea como término en banda. En banda se emplea instrumentación, en orquesta sinfónica, orquestación, y entonces, arreglo, sí, restauración, también. Gracias por su importante precisión, doctor Oblitas. Doctor Seiko, otra interrupción, o sea, que estamos ya creo puntualizando en el tema del himno para no volver. Seiko. Mínima. Quedaríamos entonces y la orquestación, arreglos y restauración pertinentes de Claudio Rebagliati. Siento discrepar, pero me resisto al término restauración. No quería tocar el tema que ha mencionado el profesor Oblitas, porque es muy complicado, pero se los resumo, ya que ha salido a colación, y le pido a los músicos que están acá presentes y que van a revisar esto que tomen en cuenta lo que voy a decir. Cuando Rebagliati se encuentra con Alcedo, Alcedo ya tenía escrita y publicada en Europa su versión del himno nacional. Eso es lo que se ha olvidado. Y que ese himno fue puesto en orquestación durante el tiempo del presidente Humala. Lo que pasa es que se ha olvidado. Pero Rebagliati no necesitaba pedirle a Alcedo la melodía del himno nacional porque el mismo Alcedo, de su dinero, había publicado ya su versión. Y yo he hecho el cotejo entre la versión de Rebagliati de Alcedo de 1863 con la de Rebagliati de 1869 y son la misma línea melódica. Entonces, el trabajo de Rebagliati, que no estoy desmereciendo los hermosos arreglos y orquestaciones que realizó el italiano, no son una restauración. Porque la melodía, lo que nosotros podemos silbar con respecto a nuestro himno, seguía siendo en realidad la misma desde 1821, ciertamente. Entonces solamente esa... Sí, doctora, entiendo que sobre este tema creo que va a haber una siguiente convocatoria para no entrampar la reunión y seguir avanzando y terminar con los demás expositores. Seguimos avanzando y finalizando ya con su participación. Sobre la bandera, estoy totalmente de acuerdo con que no debe ponerse, es de autor anónimo. En realidad, una sola línea resolvería el problema. Su forma actual está documentada o desde 1820 o la que tenemos atrás de nosotros desde 1822, ¿no? Con eso se resolvería, creo yo, esa situación. De la misma manera, y acá tengo al representante del Ministerio de Educación, no me dejará mentir, yo he enseñado 10 años en un colegio, ocurre que yo recuerdo que los cuadernos tenían dibujados, tenían a la bandera y a la escarapela y a los símbolos patrios, y salían de todos los colores, menos en el rojo y blanco, ¿no? Entonces, tal vez lo que debería hacerse es, o los cuadernos tienen los símbolos nacionales en sus colores, o recogiendo la puesta en blanco y negro, tal cual lo está sugiriendo así, pero no puede aparecer la bandera morado, blanco o morado, ¿no? Ciertamente. Después, yo no sé, no soy abogado, pero no sé si este es el momento para que en este proyecto de ley se ponga de una vez por todas o se rompa con el mito, así es obligatorio embanderar la ciudad los
días de fiestas patrias, porque existe el mito de que me va a caer una multa, de que esto es obligatorio o no es obligatorio. Si así fuese, sería el momento en quitarle esa obligatoriedad para que sea como era antes, es decir, era un acto espontáneo de civismo el que voluntariamente alguien ponga su bandera, ¿no? Sobre el escudo, yo creo que debe salir la palabra que dice representa las preciosidades, ¿no? Porque yo creo que más fidedigno es decir, hace referencia a los 3 reinos naturales y sus potencialidades económicas para el Perú. Y con eso nos ahorraríamos ese término atávico de preciosidad, ¿no? Sobre la banda presidencial, yo creo que las pinturas que han quedado de nuestros presidentes y caudillos, dictadores y presidentes democráticos y presidentes, algunos pues más democráticos que otros, recogen la bandera en un mismo estilo, es decir, no está el escudo en el centro de la banda. Esa fue una innovación del presidente García, muy personal, por cierto, según recuerdo. Entonces yo sería de la idea que recogiendo toda la pictórica que hay sobre la banda presidencial, regresar al antiguo modelo que no contemplaba el escudo, por lo menos en la parte central, en el pecho, ¿no? Con respecto a la marcha de banderas, yo creo que sí debería añadirse que el compositor de la marcha de banderas era de origen filipino. Eso es algo que enaltece, yo diría, nuestro símbolo patrio, en el sentido de que muestra lo que el Perú en cierta manera también es. Es un país pues, que ha recibido la migración y que este señor Sabas Livorno, que es el autor de la Marcha de Banderas, realmente pues, enalteció con esa marcha que nosotros identificamos como ya parte de nuestro símbolo, ¿no? Recordarles que en el archivo del Centro de Estudios Militares del Perú, Históricos Militares del Perú, está la versión original que difiere de la que se toca. Y van a ustedes descubrir cuando escuchan la versión original que es más rápida, más vibrante, más virtuosa, por eso que se ha olvidado, porque suele ser muy complicada de tocar, sobre todo para las partes del saxofón de donde Livorno era especialista. No sé si este es el lugar para decirlo, pero estoy en contra de la sanción y de la penalización a la ofensa y mancillación de los símbolos patrios, esos 2 artículos que sancionan con 4 o 5 años de cárcel y con multas elevadas a lo que se entiende por mancillar los símbolos patrios. Creo que en tiempos democráticos como los actuales ya no tiene cabida esa reglamentación, ¿no? Podríamos citar varios casos que han surgido últimamente, muy de ellos anecdóticos y otros de ellos pues, más serios, ¿no? Pero ¿en dónde queda el arte? ¿Dónde queda si yo quiero hacer una exposición que tenga como temas los símbolos patrios? Tal vez alguien podría venir, porque creo que el espíritu de la norma también le da mucho peso al que acusa. Pongo mi obra, mi exposición, y viene alguien y me acusa y me dice, tú estás mancillando los símbolos patrios, ¿no? En eso recogería yo lo que sostienen muchas disposiciones de países amigos y extranjeros, en donde pues es un acto de libertad de expresión mostrar descontento hacia el país donde uno vive. Y resulta que si el país es representado por un símbolo, ¿por qué no podría presentar mi protesta ante ese símbolo? Yo sé, lo que estoy diciendo es lo más controversial tal vez, pero es los lances de la democracia. Y finalmente, cuando todo esto se reglamente, sería ideal, como han hecho otros gobiernos, que haya una página web dedicada a cada símbolo, en donde todo lo que estamos discutiendo, todas las normas, reglamentaciones, versiones históricas, se contemplen. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Doctor Torres, muy agradecida por sus importantes aportes, todos muy valiosos realmente, y justamente esto nos sirve a nosotros para analizar todas las aristas en torno a esta temática. Tenemos ahora la participación del historiador Carlos Contreras Carranza, por favor. Tome asiento, por favor, ahí hay una silla habilitada. Escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy brevemente quiero referirme al
lema nacional que se incorpora en el proyecto, ese de firme y feliz por la unión. En verdad hay países que tienen lemas que se colocan habitualmente en el escudo, ¿no? Como el de Brasil, orden y progreso. Chile tiene por la razón o la fuerza. Las monedas que aparecen pues, mucho antes de la independencia tenían imágenes no destinadas a la perpetuación, sino que iban cambiando con los reinados. Habitualmente era el busto del rey. Es verdad que en el siglo XIX se pone firme y feliz por la unión, pero otras monedas posteriores, como la libra peruana, tuvieron otras frases, ¿no? Por ejemplo, verdad y justicia tenía la libra peruana, que se acuña desde 1903 hasta 1930, con I latina además, ¿no? Que era la moda ortográfica, digamos, de esos tiempos. De manera que me parece un poco frágil la postura de hacer de esta frase un símbolo nacional. Y por otro lado, respaldo lo dicho por Eduardo Torres respecto a que no debería penalizarse lo que se llama ultraje u ofensa a los símbolos nacionales, por lo complicado que es definir qué es ultraje, qué es ofensa. Incluso el proyecto creo que dice a los héroes nacionales. Tampoco hay un catálogo de héroes que serían los intocables, digamos, ¿no? Entonces, por la forma como podría mal utilizarse esta prohibición o penalización, creo que sería mejor retirarla. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Contreras. Tomamos nota también de su aporte. Ahora invitamos a César Astudillo Salcedo, por favor. Gracias por la invitación, doctora, los honorables asistentes que han participado en esta importante discusión. Y le digo importante porque quizás a gente que está fuera, no dedicada a estos temas, le podría parecer, oye, ¿no tienen algo más importante que hacer si todo el mundo sabe cuál es la bandera, cómo se canta el himno, qué hacen ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Y mucha gente piensa así, realmente. Lo consultaba hace poco, como, oye, pero eso ya lo sabemos. Y le haces un par de preguntas y no saben nada realmente, pero viven en esa creencia de que conocen. Y la mayoría de gente cree que lo conoce, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, creo, como nación, es crear entendimiento con la población en las medidas, los colores y sobre todo en los usos. Y miren, cuando me llegó esto, yo era en ese tiempo jefe del Comando Conjunto y me llegó esta iniciativa del doctor. Y realmente estábamos viviendo en ese momento algo que tampoco la población no lo ve mucho, ¿no? Que es la destrucción de muchos conceptos. De muchos conceptos, sobre todo patrios, sobre todo de identidad. ¿No es cierto? Estos neoconceptos que venían a cambiar toda la esencia de nuestra historia real y cambiarla por lo que querían, lo que conocemos como la deconstrucción, ¿no? Si alguien tiene un término más apropiado, creo que era ese. Entonces nos afanamos bastante realmente en entender y en tratar de promover esta reglamentación. Porque estamos hablando de varias cosas muy interesantes, pero que son los detalles que vienen en la reglamentación, ¿verdad? Porque la ley pues, es muy genérica, como siempre es. Creo que ahí no se presta, ¿no?, a poner tantos detalles, porque para eso es la reglamentación, obviamente. Sinceramente, se los digo, o sea, jamás van a encontrar una orquesta o una banda de 12 integrantes pues, en Purús, por decirle, ¿no? Ni siquiera de 8 en Uchimayo, ni siquiera de 10 ni en Chota. O en la frontera que tenemos no van a encontrar eso. Pero sí van a encontrar gente que canta a capela, como decíamos, o como decimos, su himno nacional. Y lo canta, y lo entiende, y entiende qué cosa es su bandera, ¿no? Pero no podemos tampoco, y eso lo enfatizamos, lo evaluamos, lo estudiamos mucho, y no es que sea pues, un tema de los cachacos, que ellos sí son muy rígidos con los temas, todo lo que ven sanción, pero permitir
que ofendan, que mancillen los símbolos patrios, a mí realmente me parece repugnante, ¿no? De que la falta de imaginación de un artista tenga que recurrir, ¿no? Ahí voy a emplear un término, mejor no lo empleo, pero a mancillar la imagen. Porque bien libre, Sandra, oye, no, esto no es libre, la democracia. No, señor, si yo ofendo a su madre, entonces no se moleste, porque se va a molestar, ¿no es cierto? A lo que yo considero sagrado, intocable para mí como país, no me puede venir otro a reclamar lo contrario contra él. No sé si lo dejo claro, pero yo considero que sí deben estar penalizados el tema de mancillar los símbolos patrios. Que a alguien le parezca un arte que una mujer salga desnuda sentada encima de la bandera, bueno, será arte para él, pues, ¿no? Y que se lo guarde bien. Pero eso no le podemos exponer a los niños porque los niños crecen con esas creencias, ¿no? Y respecto al himno nacional, por favor, yo se lo pido, así se lo suplico a la comisión, que esta ley debe salir y debe ser promulgada cuanto antes, realmente, señores. Es terrible irse a Purús y que los niños sepan el himno de Brasil y no sepan el nacional. Eso es terrible, porque acá sí, pues en los conservatorios, ¿no? Es bien bacán, suena todo bien bonito. Pero señores, en esos sitios, en ese Perú, porque somos una nación de varios Perús, en ese Perú que nadie conoce, las cosas no funcionan como en Lima, ¿no? Entonces ahí no vamos a entender realmente, porque es triste, duele, por Dios que duele ir a un sitio donde los chicos estén cantando otra cosa. Y los juntas a propósito, canten el himno nacional, se miran, canten el himno de Brasil y lo saben perfecto. No, es que su identidad... Miren, yo no le voy a obligar a los chicos de Breña a que canten en aymara, pues. Ni a los de Coma le voy a decir canten en quechua, porque no lo saben, no es su idioma. Pero sí, si voy a Cusco, si voy a Ilave, si voy a Huancané, si voy a Juli, lo cantan. Lo cantan en aymara y lo cantan en español también. ¿No? Pero esa modificación, y con esto termino, doctora, realmente creo que le hacemos un gran favor, y ustedes, sobre todo como autoridades, le van a hacer un gran favor al país en ya instrumentalizar estos mecanismos, porque desde cuándo venimos, señores, con esto. Y no hay ni las medidas, ni los colores, y sobre todo el uso de nuestros símbolos. Disculpen la extensión, muchas gracias. Gracias a usted, General Astudillo, por traer definitivamente la realidad nacional que muchas veces supera lo normativo. Y ese es uno de los aspectos que como comisión tenemos en cuenta, no solo en este proyecto de ley, sino en todos, ¿no? O sea, no solo lo que pueda decir a la letra una norma, sino que caiga y refleje en la práctica de toda la población. Vamos a dar finalmente el uso de la palabra en esta primera gran vuelta que hemos tenido de intervenciones al señor Juan Urbano. Tiene el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Quien les habla es el general de brigada del Ejército, Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, institución nacional fundada en 1944, que tiene como finalidad estudiar, investigar, promover y difundir los principales sucesos, hechos históricos de la patria, hechos por los hombres y mujeres que forjaron el Perú, la independencia y aquellos que después continuaron por la defensa y soberanía nacional a través del tiempo. Asimismo, custodiamos dos santuarios patrióticos, los principales de la nación peruana. Uno, la cripta de los héroes de la guerra de 1879, y dos, el Panteón Nacional de los Próceres. Y aquí viene casualmente el enlace con los términos que se están tratando en esta comisión, a la cual agradezco la invitación y ser la primera vez en la cual participa la institución de la cual soy presidente. Porque en el Panteón de los Próceres se encuentran los restos de José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Asimismo, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú recibió en 1944 la custodia que el Estado peruano le encargó al entonces Ministerio de Guerra y Marina, que es la tercera partitura del himno nacional, la partitura que corresponde a bandas militares, que me parece aquí algunos historiadores
han tenido a bien visitarla y conocerla, y ahí se encuentra, y es una de las joyas que mantiene nuestra institución y la preserva a pesar de nuestras limitaciones. Porque no somos un organismo que recibe presupuesto del Estado. Somos una institución ad honorem, que nosotros nos regimos bajo los principios y valores patrióticos que casualmente nos reúnen a todos aquí, ¿no? Estamos hablando de elementos fundamentales como son los símbolos de la patria. Y a ello quiero referirme casualmente en el proyecto de ley que he leído de manera muy rápida, en las cuales yo recomiendo que en los trabajos que se vuelvan a realizar de carácter técnico se fijen los elementos o principios rectores para este proyecto de ley, en los cuales considero que todos estamos de acuerdo en función de lo que se ha expresado. Uno, que es el ordenamiento. Definitivamente tendemos a eso. Dos, la uniformidad de todo lo que signifique símbolos patrios, emblemas nacionales u otros. Tres, la simplicidad, a fin de que esto pueda ser entendido a lo largo y ancho del territorio nacional, como muy bien se ha puesto el caso de Purús, Puerto Esperanza, donde he tenido el honor de trabajar ahí cuando era teniente del ejército. De igual manera, todo esto nos va a llevar al fondo de todo esto, que es la identidad nacional, que sabemos que está en proceso de formación, pero que debemos de consolidarla, y hacia eso debe dirigirse todas nuestras tareas que aquí se están encomendando. En tal sentido, habiendo revisado de manera muy rápida el proyecto de ley, podría yo adelantar de que en cuanto al fondo, definitivamente estamos de acuerdo, pero la forma es donde se tienen que hacer algunos reajustes para que pueda de alguna manera ser entendible bajo estos principios rectores que he mencionado. Y para ello, si me permiten, voy a tratar de ser breve en vista que muchos puntos ya han sido tratados por quienes me han antecedido, y poder tocar algunos puntos que están directamente en el proyecto de ley. En el artículo 3, símbolo de la patria, habla sobre el himno nacional, 3.3. No voy a ver a los detalles de autoría, palabras u otros más, sino me voy al fondo. Ya se está colocando acá que una primera estrofa de autoría anónima, o sea, se le está dando ya el cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y más adelante, dentro de lo que es el artículo 8, ¿no?, la modificatoria expresa, y en el anexo 2 también, cómo debe ser el himno nacional del Perú. Y coloca como primera estrofa el largo tiempo. Entonces, si usted revisa el anexo 2, ahí está el largo tiempo como primera estrofa. Y se adicionó lo que el Tribunal Constitucional había dispuesto, que es como artículo o estrofa sexta, y en su cima los Andes sostengan pasó a ser la estrofa séptima. Si uno revisa la sentencia del Tribunal Constitucional, y aquí los abogados de repente podrán explayarnos mejor o de repente decirnos si estamos bien o no, ahí dice, ¿no?, que declaró fundada adicionar la quinta estrofa de la versión original del himno nacional de la autoría de don José de la Torre Ugarte. Adicionar la quinta. Sin embargo, cuando uno va al anexo 2, uno revisa si está en la quinta. No, está dentro de la sexta estrofa. Está como sexta. Entonces aquí viene una primera gran confusión, porque se está cumpliendo con lo que dice el Tribunal Constitucional, correcto, pero sigamos al fondo. ¿Qué más dice? Declarar infundada, o sea, la demanda que pedía al Congreso de que se declare pues inconstitucional la incorporación de la autoría anónima, apócrifa, etcétera, que hablamos de la primera estrofa. Y que declarar que en las publicaciones en donde se transcriba la letra del himno nacional, casualmente este es el proyecto de ley, señalarse que la estrofa adicionada al texto de don José de la Torre Ugarte es de autoría anónima y que su inserción expresa la voluntad del pueblo representada en el Congreso Nacional de entonces con la ley 1801, la misma que debe ser colocada al final del mismo. Entonces, en la sentencia del Tribunal Constitucional no dice que la estrofa de largo tiempo sea la primera estrofa. No dice ello. Dice que sea colocada en el himno. Entonces, si vamos a esos principios rectores de ordenamiento, uniformidad, simplicidad, a lo largo del tiempo nosotros identificamos que lo que cantamos en la actualidad, gracias al Ministerio de Educación en el año 2010, es en su cima los Andes sostengan la bandera pedón bicolor, que siempre todos la conocemos como la sexta estrofa. Entonces, mi pregunta sería, ¿no?, ¿por qué le vamos a colocar a largo tiempo primera estrofa?
Si cuando yo voy hacia la ley de 1801, no están numeradas las estrofas, están colocadas así, estrofas, nada más. Entonces, ¿por qué le voy a colocar como primera estrofa, o sea, número 1? Entonces, aquí dejo yo un punto en el cual se ha tomado en cuenta por la comisión a fin de que, en opinión del Centro de Estudios Históricos Militares, esta estrofa largo tiempo, si es que permaneciese en ese lugar, tendría como subtítulo estrofa anónima, y ahí me voy a la referencia y a lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Inclusive la puedo colocar ahí o la puedo colocar al final de todo. Pero sí, la estrofa número 1 empezaría con al estruendo de broncas cadenas, ¿no? De tal forma de que ya la quinta estrofa sea la que verdaderamente dijo el Tribunal Constitucional, que se incorpore, excitemos los celos de España, y la sexta siga siendo la que normalmente hemos cantado hace muchos años ya en su cima los Andes sostenga. O sea, lo dejo como un aspecto que pueda ser visto por la parte legal, pero considero fundamental, porque en opinión de la institución, la estrofa apócrifa, bueno, no debería ir, pero si ya hay una decisión constitucional, se puede colocar o se debe colocar, pero consideramos en el lugar que corresponderá y haciendo la definitiva pues, referencia correspondiente. Bien, eso es lo que quería indicar como aspecto muy principal en cuanto al himno nacional. Otro aspecto, la lengua en cual se canta el himno nacional. Definitivamente que estamos todos de acuerdo, no podemos, es más, es una ley, ¿no? Está en la Constitución, en el artículo 48, cuáles son los idiomas oficiales, el castellano, quechua, aymara. Pero como también muy bien se ha expresado, ¿no? El general Astudillo, a veces puede llamar a cierta confusión, o sea, tengamos que saber cómo aplicarlo. Con todo respeto, IRTP, Canal 7, por ejemplo, lo pasa actualmente a las 12 del día y 12 de la noche. Cuando uno lo escucha en quechua acá en Lima, de repente, bueno los que saben, enhorabuena, pero si alguien no lo sabe, puede confundir. Hasta los colegios, otras más, puede confundir. Entonces, que la norma indique, va a tener que decirlo, ¿no? Lo que mismo dice también la Constitución y también una ley de lenguas que no sé si se llegó a publicar, que dice el artículo 48 de la Constitución, el castellano en zonas donde predominen, se cante castellano. Y en otras zonas, en quechua, aymara y las lenguas aborígenes, donde predominen. Entonces, hacer una pequeña distinción, o se cantan los dos, sí, o se canta uno solo, donde predomine. Es un aspecto también que lo someto a consideración para lo que corresponde aquí al himno nacional. Paso a la siguiente símbolo del Estado. El estandarte nacional, estoy totalmente de acuerdo, como lo ha expresado la Sociedad Fundadora de la Independencia, nuestro general Tafur, también lo ha expresado la Asociación Plaza de la Bandera con el mayor Roberto Vivanco. El pabellón nacional, el estandarte nacional es uno solo, es el que porta el pabellón nacional, que es el que está a retaguardia de usted. Es el único. O sea, tener 3 estandartes nacionales lo que va a generar es confusión. Y en la realidad, soy sincero, años trabajando en el Estado, más de 30 años, y no he visto que esté portado de esa manera sin el escudo, ya sea escudo nacional o escudo de armas. Entonces, considero que aquí deberíamos aplicar la simplicidad, ¿no? Y qué es lo que normalmente se ha mantenido a lo largo del tiempo. Estoy de acuerdo con que en Marcha de Banderas definitivamente se sume a estos emblemas nacionales. Tiene un gran significado. Es más, ya lo cantan ya. Yo vengo de trabajar en Cusco también y ya lo cantan a la perfección, la Marcha de Banderas, todos. Y también estoy de acuerdo con lo expresado por la Sociedad de la Señora de Auxilio Mutuo de Tacna, en el cual Mi Patria y Mi Bandera es una canción excepcional. Los invito, si es que no han tenido la oportunidad, de estar un domingo en el izamiento de la bandera en Tacna. Cuando uno escucha cantar Mi Patria y Mi Bandera, se enciende verdaderamente en todos el fuego por la patria. Y lo cantan todos, de los niños hasta civiles, militares, todos, sin excepción. Entonces, si no está en la ley, puede estar también en otra norma, pero a través del Ministerio de Educación debería ser cantada por todos los colegios como uno de los elementos representativos de la nacionalidad y del gran aporte que ha tenido Tacna a través de la historia, ¿no? Por mantener nuestra soberanía a lo largo del tiempo. Ya sabemos ya en la guerra, ¿no? de Chile contra el Perú y Bolivia.
Bien, continúo con otros aspectos que voy a pasar de manera un poco más rápida. Indica también que los documentos históricos se van a centralizar en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahí va a significar que el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que ha tenido casi 80 años conservando una joya, va a tener que desprenderse de una joya. Igual, la otra joya la tiene la Biblioteca Nacional del Perú. Y la otra está, si no me equivoco, en el mismo museo. Entonces, aquí, si se va a llegar a ello, no, ojo que se va a desprender a dos grandes instituciones de joyas. Entonces, que si es que se hace, que se haga con todos los honores que corresponden. En cuanto a la segunda modificación, en cuanto a lo que se refiere al escudo nacional, se ha hablado bastante sobre el escudo nacional. Y acá de manera muy rápida solamente quiero decir que se tenga bastante precisión a la hora de diseñar el árbol de la quina. No se ha mencionado, pero por ejemplo el árbol que está a vuestra retaguardia no es el árbol de la quina. Entonces tiene que haber una precisión porque hay muchos árboles y de diferentes formas. ¿Cuál es? Ese debe de insertarse correcto. De manera también institucional, el artículo 2, República del Perú, ahí sí tengo que decir, estoy de acuerdo con lo que dice acá, República del Perú, o sea, el Estado peruano, acá los historiadores nos pueden apoyar, ¿no? O sea, nuestra nación, nuestro Estado, tiene el propio nombre Perú, tiene una etimología muy antigua, ¿no? Desde reinos del Perú se hablaba, ¿no? Entonces, los reinos del Perú, esa era la grandeza del Perú. Entonces, del Perú sí debe de mantenerse en todo lo que significa lo que corresponde. Ya hablé del estandarte del pabellón nacional, ya hablé del himno nacional, todo lo que corresponde, las estrofas. Me parece pertinente que en el reglamento se considere lo que indicó también el mayor Vivanco, ya se están olvidando de colocar la mano en el pecho a la hora de cantar los respectivos himnos nacionales. Bien, paso a la quinta modificatoria en el artículo 8. Ahí empieza ya nuevamente a redefinir bandera nacional, escudo nacional, himno nacional, pabellón nacional, etc. Toditito se empieza nuevamente a redefinirlo. Hay que revisar a fin de que no falte ni se exceden algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablo del himno nacional, ahí se queda corto y falta lo que dice las incorporaciones, etc. ¿No? Pero en otras falta, por ejemplo, el pabellón nacional, por ejemplo, debe de indicarse de que sí puede ser izado el pabellón nacional, porque lo que se iza en las instalaciones militares y ceremonias públicas es el pabellón nacional, izamiento del pabellón nacional. Sin embargo, si uno lo lee, pareciera que solo la bandera nacional es la que se va a izar, ¿no? También tener en cuenta ese aspecto. En cuanto al escudo de armas, solamente muy breve, los historiadores también nos pueden aquí ayudar bastante. ¿Por qué escudo de armas? Porque antes las familias, así como en las monedas aparecía el rostro de la reina o rey que no se conocía, en el escudo de armas representaba a familias, etc., ¿no? Entonces la familia peruana, la gran nación peruana, nació con un escudo de armas. Es por ello que existe escudo de armas y es el escudo que está a vuestra retaguardia y existe el escudo nacional, que es el que va aportado en las banderas de guerra. Y ahí no hay distinción, ahí no hay confusión. Cuando yo aprecio las fotografías de los oficiales de las Fuerzas Armadas que están aquí, están correctos, porque ellos están con la bandera de guerra de la institución, porque así son como las unidades marchan a la guerra, con una bandera, y esa es la bandera de guerra que se porta y se desfila, y es exclusiva de las Fuerzas Armadas. Ahí no hay discusión, ahí no hay confusión, mejor dicho. Bien, refería en cuanto al uso y izamiento de la bandera nacional, en la 8ª modificatoria, dice pues de que habla sobre uso y izamiento de la bandera nacional. Correcto, pero también debe de incluir del pabellón nacional. 1 y 2, aquí nos encontramos en otra disyuntiva, ¿no? Porque en las casas, en 28 de julio, se iza normalmente, ¿no?, la bandera nacional, es lo que está reglamentado, pero la gente no, iza el pabellón nacional en sus casas, porque es lo que venden, ¿no? Porque lo ven más bonito. Entonces, aquí hay que analizar si se va a poner una medida que corte el uso del pabellón nacional en domicilios, tendrá que ser bien difundida, etcétera, etcétera, para que pueda cumplir o no. Sin que esto reste a lo que significa el espíritu
patriótico que tienen las personas durante fiestas patrias. ¿Que debe estar ordenado? A mí me parece que sí. ¿Quiénes hacen cumplir si uno no iza o no iza? Son las municipalidades, los gobiernos locales quienes ponen alguna pauta si es que uno no iza. Antes, acuérdense, hasta se pintaban las casas. Se han perdido muchas cosas que tal vez se deben de retomar. Pero lo importante es que no se confunda la ciudadanía y que se hice efectivamente en esas fiestas y en otras más. Es más, lo vemos, por ahí se habló de fútbol, eso también ha motivado mucho el uso de los símbolos patrios. Entonces, no hay que dejar pasar esa oportunidad para que se difunda y se pueda mantener esta iniciativa a favor de la peronidad, del patriotismo, que es lo que nos motiva a todos estar acá. Me voy a la 9ª modificación del Código Penal, para no extenderme más en lo que estoy hablando. La ofensa, ultraje, vilipendio o menosprecio. Yo estoy de acuerdo en la inclusión de precursores, próceres, héroes y mártires que se ha hecho. Esto ya existía ya. O sea, decía símbolo del Estado, emblemas nacionales y precursores nomás. Pero se ha adicionado, ¿no? Próceres, héroes y mártires. José Olaya es mártir, por ejemplo. Es un mártir. Pedro Rigallo es un mártir, ¿no? Y están incluidos. Ahora, ¿a qué voy? Entiendo la posición, normalmente de la academia, en el sentido de que debe haber libertad para que se puedan desarrollar expresiones artísticas de una manera u otra. Pero todo también tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿Quién defiende el honor nacional de Francisco Bolognesi, que murió en el Morro de Arica? ¿Quién defiende el honor nacional de Alfonso Ugarte, que murió con él? No está la familia para que defienda y pueda de repente interponer una demanda, etc. Es el Estado peruano. Es el Estado que lo ha asumido como parte de sus símbolos, como está plasmado en la ley. Entonces, definitivamente, yo creo que esto debe ir acompañado de una difusión y que se entienda, porque definitivamente también hubo, por ejemplo, una obra teatral en los cuales se presentaban las figuras de Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte totalmente desfiguradas al gran sacrificio que hicieron por la patria. Si hoy los peruanos estamos aquí y le podemos mirar a los ojos a cualquier otra persona, ¿no?, de otros países, es porque no nos rendimos. No nos rendimos en una guerra y tantas más que a lo largo de la historia tenemos, ¿no? Como no nos rendimos ante el COVID y otras más. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera rendido Francisco Bolognesi y sus hombres en el Morro de Arica, ¿no? Hubiera sido la vergüenza nacional. Ellos nos rescataron, nos dieron el honor nacional para nosotros retransmitirlo. Entonces, ¿cómo no defender el honor de esas personas manteniendo su integridad y el buen uso de lo que corresponde hacia ellos, ¿no? Y no menoscabarlos, presentarlos como personas que no fueron? Bueno, la historia está bien clara en este respecto, ¿no? Y acá Víctor Arrambie conversamos y otros historiadores más sobre estos temas que mantenemos ahí nosotros en el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Para no extender más mi presentación, quiero finalizar con un punto que no se ha tocado, pero que considero también importante, y lo pongo al debate. La expresión muy común, saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera. Con todo respeto, la utilizan políticos, la utilizan periodistas y otras personas más, ¿no? Hombres de la academia, hombres y la gente común. Entonces, sobre esto mucho hemos debatido. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza en términos peyorativos, definitivamente, porque si se utiliza es como que no tuviese valor saludar a la bandera. Le dicen, ¿por qué no cumplió? Eso es un saludo a la bandera. No, no es así. ¿Es un saludo a qué bandera? ¿Está escrito? No está escrito, pero uno lo puede sobreentender. Pero a lo que voy es que considero yo, y aquí sí permíteme ingresar solamente por 30 segundos al foro político, al principal foro político, es desde aquí donde deben de darse los ejemplos para que pueda verdaderamente... Aquí hay una cátedra que cada persona que a la hora que expresa una idea, una opinión, la tiene que dar al respecto. Los historiadores, ¿no? La academia, todos, ¿no? Que es un saludo a la bandera, ¿no? El saludo a la bandera es el mayor respeto que pueda yo tener ante las personas. Y las personas más humildes, y eso lo he comprobado yo en la sierra y otros lugares, tienen respeto a la bandera. Es más, se quitan el sombrero, se quedan parados cuando hay un izamiento, etc. Entonces, introduzco este tema, no sé si será aquí o en otro ámbito, pero que debe también tenerse en cuenta para más adelante.
Agradezco vuestra gentileza de escucharme, disculpe la extensión, pero me sumo a todo aquello que sea a favor del patriotismo y de la veneración a todos los hombres que nos antecedieron y se sacrificaron por el Perú y forjar esta patria que hoy todos disfrutamos, bien o mal. Gracias. Muchísimas gracias, General Urbano, por sus importantes observaciones y reflexiones. Finalmente, nos ha pedido la palabra la señora Jacqueline de la Cruz, del Archivo General de la Nación, antes de dar pase a las respuestas que nos pueda dar el MINDEP y a precisiones que también tenga que hacer el señor Tenicela. Señora de la Cruz. Muchas gracias. Bueno, vengo una interrupción. Pide permiso para retirarse el señor Rivera por razones de actividad profesional. Tiene el uso de la palabra para sus palabras con la finales. Disculpa a la mesa y a todos los presentes. Debo presidir una ceremonia en 30 minutos. Tengo que ir. Disculpen. Gracias a usted. Sigue adelante. Señorita de la Cruz. Muchas gracias. Vengo en representación del Archivo General de la Nación. Mi intervención es muy precisa. Habiendo revisado el proyecto de ley, primeramente saludar la iniciativa, ¿no? La regulación de los símbolos patrios y emblemas. De acuerdo a la revisión realizada, me quiero referir a la disposición final número 2 acerca del depósito de los documentos históricos. Como mencionaba el anterior participante, menciona que se trasladarían, ¿no? 5 bienes, ¿no? Al Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Entre ellos, un bien del Archivo General de la Nación. Quiero recalcar que el AGN es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos y asimismo se encarga pues del acopio, de la conservación, de la difusión de los bienes del patrimonio documental y los bienes integrantes también del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y este ente es adscrito al Ministerio de Cultura y por tanto tiene un presupuesto asignado para justamente realizar las funciones que se le han asignado por ley. Asimismo, mencionar que se encuentra vigente la Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación, su reglamento también, asimismo la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y su reglamento, que mencionan que tanto la Biblioteca Nacional y también el AGN en materia de su competencia son entes rectores del cuidado de estos bienes, ¿no? Quería referirme que mencionan en el proyecto que el documento que han citado, que es el boceto de la versión original del Escudo Nacional y del Escudo de Armas, han mencionado aquí que este documento está sin disposición de depósito de ley. Quiero mencionar que este documento, que incluso forma parte de una serie, de un fondo documental del Ministerio de Hacienda y de la serie documental Documentos Oficiales. Es decir, que este documento forma parte de una serie, de un conjunto documental que por las leyes mencionadas no puede ser indivisible. Es decir, este conjunto documental no puede ser desmembrado. Está protegido por ley en la Ley General de Patrimonio, que no pueden desmembrarse los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Por ende, por lo que antecede, el Archivo General de la Nación no daría una opinión favorable de acuerdo a esta disposición. Muy importante precisión que lo tendremos en cuenta. Gracias, señorita de la Cruz, y también del Ministerio de Cultura para el Ministerio, sí, Cultura, ¿verdad? Para que haga la precisión, señor Arrambique. Sí, gracias. Solamente, justamente quiero dar una opinión como historiador, aparte de que vengo, aparte del Ministerio de Cultura. Lo que dijo mi compañera de la AGN sí es cierto. Hay una serie de documentos relacionados con los símbolos patrios que están dentro de ese fondo, incluso en la biblioteca, justamente el general Urbano mencionó en el Centro de Historia y Comunitarios, y hace poco en esta reunión los representantes del Museo Nacional de Arqueología han hablado de que han encontrado otro documento. Entonces, de repente ahí lo más ideal sería que se busque promover la declaratoria de patrimonio de todos los documentos que se puedan encontrar en todos los archivos, porque si bien cierto tenemos en cuenta de que el trabajo archivístico es un trabajo largo, también actualmente hay
trabajos, de desarrollo de trabajos archivísticos, por ejemplo, en archivos religiosos. Y, por ejemplo, cito un caso, el archivo dominico, el señor Melesio Tineo, ahí encontró incluso cartas de San Martín. Es decir, se puede encontrar toda una serie de documentos. Entonces, aquí no habría que cerrar un poco. Habría que tratar de repente promover eso, ¿no? Que cualquier documento que se pueda encontrar relacionado con la independencia, con los símbolos patrios, incluso justamente lo que hablaba el señor Oblitas, ¿no? Que están buscando documentos y de repente pueden encontrar un documento importante, puede ser un archivo público o privado, y de repente la ley lo que permitiría es de repente brindar una protección a ese documento, ¿no? Y ahí solamente para terminar, justamente relacionado a lo que dijo el señor Vivanco, el tema del tema de señalar algunos temas históricos en las leyes. Por ejemplo, si ustedes declaran en la ley de que la primera estrofa es de autor anónimo, ¿qué pasaría si el señor Oblitas se encuentra de repente al autor de la canción patriótica? Entonces habría que modificar la ley. Entonces ahí habría que hacer estas precisiones. Y eso lo digo porque, bueno, también como parte del Ministerio de Cultura a veces llegan estos proyectos de ley con temas históricos y a veces de repente en un determinado poblado no, que sigue una tradición o cree que, por ejemplo, sucedió un hecho histórico, no lo cree en base a una investigación histórica, sino lo cree porque ya una ley lo determinó. No, hay una ley, mejor no cito un caso, ¿no? Hay una ley que dice que acá pasó, no, pero los documentos dicen lo contrario. No, pero la ley dice eso. Eso pasa. Y creo que el más claro ejemplo ha sido la ley del himno nacional, que es una ley que, bueno, hay un tema de investigación, ¿no? Entonces, eso más o menos de repente quería precisar como historiador. Correcto, gracias. Definitivamente la historia no se cuenta con leyes, sino es reflejo de los hechos. Bueno, ahora damos paso, por favor, a señor Tenicela para algunas precisiones respecto de las intervenciones que hemos tenido. Sí, unas intervenciones bastante puntuales. Respecto a la intervención del Centro de Estudios Histórico Militares, a la sentencia del Tribunal Constitucional, no se puede hacer una interpretación del resolutivo sin la lectura del fundamento. O sea, ¿por qué? Porque genera confusión. Al leer de manera aislada el resolutivo, pareciera que la estrofa apócrifa va a ir al final. Pero me voy a permitir leer el resolutivo 27. En consecuencia, este colegiado declara que el Congreso de la República sí tenía competencia para incluir una primera estrofa de autor anónimo. Sí tenía competencia para incluir una primera estrofa de autor anónimo en la versión oficial del himno nacional. No está diciendo que sea la última, está diciendo que sí tenía competencia para poner una primera estrofa. Como les digo, básicamente habría que leer el resolutivo acompañado del fundamento 27, ¿no? Porque no se pueden leer por separado, y esa ha sido una opinión técnica, que hay un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa. O sea, hay una interpretación específica y un informe técnico en la materia, porque justamente esa dualidad o esa duda estaba también en el planteamiento de esta estructura. Otro tema importante es que se ha mencionado el cambio de República del Perú por República de Perú, pero la denominación República del Perú está en la Constitución. O sea, para cambiar esa sola L habría que hacer una modificación constitucional. O sea, no es que la norma o la ley haya puesto República del Perú, sino que ya está en la Constitución. Ustedes se hacen la búsqueda y ya la vamos a poder encontrar. Otro tema importante es que los derechos de autor son importantes. Si bien la norma establece autor anónimo, significa que no se ha encontrado al autor. Pero si es que se quita esa expresión de autor anónimo, lo que estamos diciendo es que apareció, que no tiene autor. Cuando aparezca se podrá hacer una modificación de la ley a través de un proceso de reconocimiento que seguirá su conductor regular. Y solamente quisiera hacer una apreciación final, sobre todo por el trámite legislativo que se está haciendo aquí en el Congreso. Existen 4 proyectos de ley adicionales que están en trámite en la actual legislatura. El proyecto de ley 3700, el 3700-2022, el 2295-2021, el 1961-2021 y el 1703-2021. Los 4 proyectos de ley son iniciativas legislativas que están buscando regular o articular temas del himno nacional. O sea, están centrados exclusivamente en el himno nacional. La primera norma lo que busca establecer es el Día del Himno Nacional.
¿Y qué es lo que está buscando el legislador que ha presentado este proyecto de ley? Que se reconozca el día del cumpleaños del nacimiento de José de la Torre Ugarte como el día del himno nacional, desconociendo el nacimiento de Bernardo Alcedo y desconociendo la participación de varios autores. Lo importante para establecer el día del himno nacional tendría que ser el día de que se interpretó por primera vez, porque ahí se puede confluir todos los actores, no reconocer a un solo autor. El proyecto de ley, el segundo, el 2295, lo que está buscando es restituir la quinta estrofa. O sea, el proyecto tiene como fin restituir la quinta estrofa del himno nacional. El proyecto de ley 1961 lo que busca establecer es también el himno nacional, o el día del himno nacional nuevamente. Y el 1703 lo que busca es restituir la sexta estrofa del himno nacional. Entonces, lo que tenemos es proyectos de ley que pueden estar o que se podrían acumular quizás a este proyecto de ley para poder zanjar en una sola iniciativa este tema y pueda ser de mayor beneficio. Esas serían mis observaciones. Y sobre el tema del saludo a la bandera, que me pareció un poco interesante el tema, podría incorporarse quizás como un acto. O sea, que el saludo a la bandera sea una ceremonia y que con eso en el transcurso del tiempo se le pueda cambiar esa connotación al significado, ¿no? Que el saludo a la bandera pueda ser un acto cívico. ¿Ok? Esos serían mis comentarios. Gracias, señor Tedicela. De parte del MINDEF, ¿alguna precisión antes de alguna pregunta? Sí, buenas tardes con todos. Con respecto al Ministerio de Defensa, hemos tomado conocimiento de todo lo establecido, comentado en la mesa de trabajo y se va a continuar con la labor correspondiente. Gracias. Gracias, señor Flores. Doctor Seico Ibáñez, para sus preguntas puntuales. Muchas gracias, secretaria técnica. Más que preguntas, voy a hacer un pedido debido a las posiciones expuestas. Le voy a pedir al señor Carlos Tenicela y al general de brigada Juan Urbano que amplíen el fundamento de sus posiciones en cuanto al tema de la incoherencia del uso del escudo nacional y del escudo de armas. Usted ha presentado una posición que guarda cierta lógica con el uso de la época y realmente estamos hablando también de una posición que realmente materializa, podría describirse como una imprecisión. Lo más importante sería, a su vez, se lo digo al director general de Educación y Doctrina, capitán de fragata Miguel Ángel Flores, ¿cuál es la posición del Ministerio de Defensa en cuanto a este tema? ¿Por qué? Porque ya este uso de símbolos tienen historia. En la vida de nuestros militares y en la vida de autoridades peruanas que en algún momento han entregado su sangre por este país. Entonces, en el uso adecuado o no de estos símbolos, que ellos además, que nuestra legislación por imprecisión o por los vacíos, en ese momento estimado que esto era así. Entonces, yo sí creo que este cambio podría ser muy importante y en algún momento podría de alguna manera ofender a algunos peruanos de bien que han dado lo mejor por este país. Entonces, eso en este tipo de, antes de atender cualquier tipo de cambio sobre este tema, hay que dar una fundamentación clara. Y entiendo que por eso podría haber sido presentado el proyecto de esta manera, con esta pequeña, digamos, diferencia, ¿no? A pesar de que la lógica sugiere, digamos, corregir. Pero tenemos que atender, obviamente, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y el sacrificio de los peruanos en este punto. Si se hace esa modificación, tendríamos que rendir un homenaje a todos los peruanos que han entregado su vida y sangre en el uso de estos símbolos, como han estado. ¿Sí? Eso es lo único que quería agregar. Gracias. Finalmente, solo quisiera
preguntar básicamente al coordinador general del proyecto Símbolos Patrios o representantes del MINDEP y para que quede puntualizado para efectos de la redacción del proyecto, si hay alguna diferencia sustancial entre la terminología enseña, insignia, distintivo, divisa, porque al momento de definir en los artículos 2, 3, 4, 5, en qué consiste cada uno de estos símbolos patrios, tenemos que tener claro qué representa cada una de estas definiciones. Y solo a manera de ejemplo, por ejemplo, en el artículo 4 dice, el pabellón nacional es la enseña que simboliza a la República del Perú. Seguidamente, el gran sello del Estado es la insignia que simboliza a la República del Perú. Entonces, lo único que cambia es enseña, insignia. Y en otros artículos dice emblema, otro dice divisa. ¿Hay alguna diferencia sustancial? Porque si no, estaríamos entrando en una confusión de conceptos y como dijo por acá uno de los expositores, Roberto, hay que ser precisos, claros con la denominación y la referencia que vamos a dar a cada uno de estos símbolos patrios. Sí, de repente hacer una precisión. El tema tiene que ver también con el Código Penal. El Código Penal establece, por ejemplo, un delito por el uso de una insignia o un distintivo de un grado o de un cargo que no se ejerce. Entonces, ahí, por ejemplo, la banda presidencial, para que sea protegida, tiene que ser denominada como insignia del jefe de Estado. Esto en congruencia con el Código Penal como tal, ¿no? Eso para poder entenderlo de manera clara, dado que tanto los militares como las autoridades utilizan insignias o distintivos como tal. En el caso de la utilización de sinónimos es justamente con un objetivo educativo, porque al niño no se le va a decir, la bandera, el pabellón nacional es una bandera, o en este caso, la bandera nacional es una bandera, o la bandera de guerra es una bandera. Por eso se utiliza un sinónimo para poder hacer esa comprensión más adecuada, dado que la denominación es compuesta. Y justamente estaban haciendo una precisión en la que decía, si es banda presidencial, entonces utilizarla completa, no solamente banda. Entonces tendríamos que decir, la bandera nacional es la bandera que simboliza, la bandera o el pabellón nacional es el pabellón. Entonces, básicamente tiene un objetivo de sinónimo para evitar justamente la confusión y el mejor entendimiento educativo. Ese es el objetivo como tal de esa redacción. Sí, general Urbano, tiene la palabra. Gracias. Solamente en relación al comentario que nos hizo el señor Tenicela, ¿no? En el sentido de la estrofa apócrifa, ¿dónde va? ¿No? Que se revise bien, efectivamente, leyendo todo lo que significa la sentencia del Tribunal Constitucional y el aspecto resolutivo, que es muy importante, porque ahí es donde se da la disposición. Porque también habla, ¿no? Que se funda que se debe adicionar la quinta estrofa. Entonces, la quinta estrofa es la quinta estrofa. Entonces, la quinta estrofa no podría ser sexta. O sea, está enlazado definitivamente todo este tema, ¿no? Y que se opte por la mejor decisión a fin de que se cumpla, planteamos nosotros, con los principios rectores, ¿no? Ordenamiento, simplicidad, evitar confusión, etcétera, y también los aspectos históricos que aquí están expresados, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, general Urbano. Bueno, definitivamente el tiempo nos ha quedado corto a todos. Es un tema tan importante que abarca realmente muchas aristas, pero tengan la seguridad que como comisión vamos a ser lo más cuidadosos y minuciosos con la elaboración del predictamen, con la idea, obviamente, de fortalecer nuestra identidad nacional. Les agradecemos nuevamente a todos y voy a solicitar a cada uno de ustedes, si necesitáramos algún aporte adicional de ustedes, lo vamos a convocar nuevamente. Y si desean hacer llegar por escrito cualquier aporte adicional, bienvenido, que nosotros con mucho gusto lo vamos a tomar en atención. Bueno, siendo la 1:24 de la tarde, se levanta la sesión. Buenas tardes con todos.